Quiero invitarlo, vaya conmigo al Salmo capítulo 92. Salmo capítulo 92. Y deseo compartirle algo en esta noche. Yo sé que normalmente como pastores evitamos ciertos temas porque a veces a la iglesia no es que les guste mucho. Y esto porque cuando usted y yo venimos a la iglesia tenemos una necesidad, y también la necesidad es que nos animen, que nos motiven, que podamos salir de la iglesia tal vez con ese empujón, como ahorita decía Ana, para poder tener el resto de semana, para poder seguir metidos con Dios. Pero quiero tener un tema hoy que de pronto no se toca muy comúnmente y desearía tratarlo de enseñar de esa manera, que usted y yo podamos verlo de la manera correcta para podernos esforzar respecto a ese tema. Y deseo hablarles hoy de lo que es el hombre insensato, el hombre insensato. En el libro de los Salmos, capítulo 92, verso 5, si me acompaña. Salmo 92, verso 5 dice lo siguiente: cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Verso 7. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Verso 8. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo, porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Hoy deseo hablarle de esto, y hay un dicho que reza que el soldado avisado no muere en guerra. Hay ciertos temas que usted y yo necesitamos que se nos hable, que se nos comparta. Y a veces como pastor, una de las cosas que yo acostumbro es tener un tiempo de oración por estos temas que yo deseo compartirle a usted haciendo parte de la iglesia. A veces hay temas tal vez generales que uno sabe que son necesarios, pero otros temas uno le pide a Dios que le dé a uno como esa guianza. Señor, ¿cuál es la necesidad de la iglesia? Señor, ¿cuáles son esos temas que nos ayudarían a crecer, que nos ayudarían a hacer cosas diferentes? Y este es uno de esos temas. Es uno de esos temas que normalmente no es muy común, pero es uno de esos temas donde este dicho que reza que soldado en guerra, que soldado avisado no muere en guerra, hace parte también de nosotros como creyentes. Hay algunos temas que de pronto usted puede venir conmigo y decirme: pastor, es que a mí nadie me lo dijo. A mí nadie me dijo que funcionaba de esa manera. A mí nadie me explicó que realmente era eso. Y usted tendría la capacidad y la oportunidad de decir: nadie me lo dijo, por eso lo hago. Pero es diferente cuando no lo habla. Es diferente cuando nos lo enseñan. Es diferente cuando usted ha caído en un hoyo y usted sabe que ese hoyo está en ese lugar, vuelve a caminar por el mismo lugar y vuelve a caer en el mismo hoyo. Lo más tremendo de todo, la segunda vez vaya y venga, pero la tercera vez caer en el mismo hoyo, ahí sí sería un extremo. Y hoy deseo compartirle acerca de lo que es un hombre insensato. La Biblia nos enseña que el sabio teme y se aparta del mal, pero que el necio es arrogante y confiado. Esto en Proverbios 14, 16. Lo que ocurre con este tema es que normalmente cuando usted y yo aprendemos tal vez el mensaje, o aprendemos a través de las diferentes experiencias, hay cosas en las cuales no volvemos a caer. Tal vez hay errores que no volvemos a cometer. Tal vez en nuestra vida usted y yo podemos, por alguna situación en nuestra vida, haber cometido ciertos errores, habernos metido ciertos problemas, pero cuando usted y yo lo hemos hecho y entendemos acerca de esto, y esa sabiduría viene sobre nuestro corazón y Dios nos guía, lo que dice este libro o este pasaje en Proverbios 14, 16, es que el sabio teme y se aparta del mal. Si usted ve verdaderamente que eso no le va a funcionar, no lo haga. Si usted ve que eso le va a dañar, apártese. Si usted sabe que eso no le beneficia, huya de ese lugar. El problema es cuando queremos jugar con candela y terminamos nosotros quemados. Y de eso es de lo que deseo hablarle precisamente en este momento. Hoy deseo enseñarle acerca de lo que es un hombre insensato. Y en el Salmo 92, el salmo que leíamos, el salmista nos dice que hay cosas que un hombre insensato no comprende. En el verso 6 dice: el hombre necio no sabe y el insensato no entiende. Hay cosas que no puede comprender. Por eso usted, cuando ve a alguien que está cayendo en el mismo error, usted quiere
no sé, tal vez hablarle y decirle, mira, está cometiendo el mismo error, va por el mismo camino, pero la persona no lo va a entender. Hay algo que no le permite comprender tal vez lo que usted y yo estamos viendo. Pero mire lo que ocurre. El salmista también lo que nos dice a nosotros a través del verso 9 dice lo siguiente. Estamos en el capítulo 92 de los Salmos. En el verso 9 dice, porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Y entre esas cosas que a veces el insensato no entiende son las consecuencias que alguien que hace lo malo o lo incorrecto va a tener en medio de sus vidas. Yo tenía a alguien, no muy cercano, pero lo escuchaba muy comúnmente hablando de este tema y me decía, pues hermano, al fin y al cabo uno se tiene que morir y a algún lugar se tiene que ir. Yo voy a vivir sabroso, yo voy a vivir bien la vida y al final pues me voy para donde me tenga que ir. Yo decía, ¿en serio? ¿Este no tiene miedo de a dónde se va a ir? Porque la verdad, el insensato es aquel que sabe que sus acciones van a tener consecuencias, pero al final no desea asumir que sus acciones van a tener ciertas consecuencias. Por eso termina o sigue haciendo lo malo, lo incorrecto, pero ¿sabe por qué? Porque no lo entiende. No tiene la capacidad de comprensión. El enemigo pudo haber tal vez o cerrado su entendimiento, colocado un velo que no le permite ver más allá, que no le permite entender que van a haber consecuencias no solamente en esta vida, sino consecuencias eternas que nadie debería desear. Pero eso es una persona insensata. Por eso normalmente, ¿qué termina uno haciendo? Jugando con fuego. No sé si usted ha tenido personas a su alrededor. Yo he tenido muchas personas de este tipo que normalmente le dicen eso a uno, lo que yo les estoy hablando. Le dicen, pues al final, saber para dónde nos vamos, yo voy a disfrutar la vida. Yo voy a hacer en la vida todo lo que tenga que hacer. Yo voy a gozar, voy a disfrutar. Si usted me dice que está mal o que está bien, a mí no me interesa. Simplemente con que yo esté bien y punto. Ahí es donde comienza el pensamiento de una persona insensata, sabiendo que pueden haber a través de sus acciones ciertos resultados y pueden haber a través de sus acciones ciertas dificultades, pero a pesar de eso lo termina haciendo. Y ahí es donde entendemos la necesidad de venir delante del Señor. Podría definir entonces esta palabra insensato de la siguiente forma. El insensato es alguien que se denomina como alocado o loco, desatinado, imprudente, irreflexivo, irresponsable, irrazonable, necio y cabeciduro. Y esa palabra de cabeciduro yo creo que a algunos a veces nos quedaría como anillo al dedo, porque a veces, mis amados hermanos, usted no necesita estar en un gran pecado, pero sí pueden haber partes de su vida donde hemos sido insensatos. Puede que usted en su estilo de vida y en su forma de vida no sea un insensato, pero a veces por nuestra propia terquedad y necedad terminamos comportándonos como un insensato. A veces en medio de una dificultad, a veces en medio de una necesidad, a veces en medio de una contienda, a veces en medio de una decisión. Y lo que hacemos es simplemente comportarnos de manera insensata. ¿Por qué de manera insensata? Porque no razonamos, porque nos volvemos necios, porque nos volvemos cabeciduros. No sé, a veces aún para los negocios yo veo personas que son de este formato, de este estilo. Saben que el negocio no les va a funcionar, pero ahí se meten. Saben que se van a meter en problemas, pero ahí están. Saben que no va a funcionar, pero tratan de hacerlo. Y a veces simplemente por cabeciduros terminamos en alguna faceta o momento de nuestra vida siendo insensatos. Pero escúcheme algo, ¿cuáles son las características esenciales de una persona o un momento determinado de una persona donde podría ser insensato? Lo primero, el Señor nos habla acerca de este punto y es que el insensato ve el mal, pero no se aparta de él. Y eso es una persona insensata. Por eso el Señor en Mateo capítulo 7, verso 26, vaya conmigo por favor, y está hablando acerca de esta parábola de los dos cimientos y dice lo siguiente. Mateo capítulo 7, versículo 26, dice lo siguiente: pero cualquiera que me oye estas palabras, recuerde, Mateo 7 hace parte del Sermón del Monte, y el Señor viene con un sinnúmero de enseñanzas desde el capítulo 5 a sus discípulos y a un grupo de personas que lo están escuchando. Y dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, el Señor traía un montón de enseñanzas
antes de decir esto. Y lo que el Señor les está diciendo a estos: si usted me escucha estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Aquí es donde viene la descripción: que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando el Señor nos está hablando de este ejemplo, de la parábola de los dos cimientos, lo que está hablando, involucrando el ejemplo del insensato, es que el insensato es aquel que escucha, tal vez, en el caso de acá, escucha lo que el Señor estaba aconsejando, lo que Él estaba hablando, cómo comportarnos, cómo reaccionar, cómo hacer las cosas respecto a nuestra fe, muchas cosas. Y el Señor les está diciendo: si ustedes me escuchan, y lo que Santiago más tarde dice, y no practican lo que me están escuchando, sino que hacen totalmente lo contrario, les compararé a un hombre insensato. Y aquí está la descripción. ¿Qué es un hombre insensato conforme al ejemplo que el Señor nos da? Es aquel que viene y sabe que el río va a crecer, que los vientos van a dar con ímpetu, y cuando va a construir su casa o la construcción que desea realizar, viene y la construye sobre la arena. Y sobre la arena no se pueden colocar buenas bases para que puedan sostener una casa. Sobre la arena no se puede colocar, en el caso de nosotros que sabemos cómo se construye en nuestro país, no se puede ahondar o tener una profundidad para colocar tal vez algo que amarre la casa. Y esto es un hombre insensato. Sabe que van a venir problemas, dificultades, vientos, tormentas, terremotos, lo que sea. Y en el momento de construir, el Señor está hablando de construir una casa física, pero piense por un momento construir nuestro proyecto de vida, construir lo que usted y yo somos. Lo estamos construyendo sobre cosas superficiales. Por eso cuando vienen las tormentas, las dificultades y las necesidades que pasan en medio de la iglesia, dice que esa casa cae, y grande es su ruina. Y eso es lo que pasa en este tiempo con lo que está tal vez trascendiendo con el mensaje y la palabra en este tiempo o en estos días. El problema del mensaje en este tiempo es que se ha dilatado y se ha diluido tanto que a veces nosotros no colocamos buenos cimientos para poder resistir no solamente las acechanzas del enemigo, sino las tentaciones del diablo. Y entonces cuando vienen las tentaciones, los problemas, las debilidades, las dificultades que ocurren, lo que hemos tratado de construir hasta este momento, simplemente algo, un fuerte viento recio se lo puede llevar o lo puede destruir. Y entonces, ¿qué pasa? Usted y yo, y por eso hemos venido al Señor, y por eso estamos acá sentados, y por eso leemos la palabra. El Señor nos da principios y valores para poder construir de manera correcta. Por eso nos dice que ya se colocó un cimiento que es Él, Cristo, como la piedra, como la roca, y sobre ese cimiento deberíamos construirlo todo. Todo lo que usted haga lo debería construir pensando en Cristo. Todo lo que usted quiera hacer en su vida, su proyecto de vida, su matrimonio, absolutamente todo debería tener a Cristo en cuenta. ¿Para qué? Para que todo lo que usted y yo construyamos, cuando vengan entonces los vientos, las inundaciones, nos peguen duro, pero que nos tumban, no nos tumban. ¿Por qué? Porque construimos de manera correcta. Por eso el Señor da el ejemplo de lo que es el hombre insensato. El hombre insensato sabe que van a venir dificultades, que van a venir necesidades, que van a venir adversidades, y a pesar de eso, lo que construye, el proyecto de construcción en su vida, no es demasiado fuerte, sabiendo aún que todo lo que viene lo va a derribar. Mis amados hermanos, ahí es donde entra Dios. El tema de esta noche no es que usted se vaya dando golpes de pecho: soy un insensato, el pastor me dijo la verdad. No, yo quiero que en esta noche usted y yo comprendamos cómo dar el paso de la insensatez a la sensatez. Si usted y yo hemos actuado de esta manera, tal vez en etapas de nuestra vida, y hemos tal vez sido insensatos, ¿cómo nosotros poder revertir eso a través de Cristo en nuestra vida? Si usted sabía que lo que ha construido, lo ha construido de manera superficial, sabiendo que el enemigo puede venir y derribar todo lo que usted ha construido, pues esta enseñanza es para que a partir de ahora nos esforcemos por construir de manera más fuerte lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer.
Y eso tiene que ver con nuestra vida, tiene que ver con nuestras relaciones, tiene que ver con nuestros proyectos de vida, económicos, sentimentales, personales, familiares. Y ahí es donde usted y yo deberíamos ser sensatos para construir cosas que el enemigo no pueda derribar en nuestra vida. Mis amados hermanos, por eso el Señor coloca esto como un ejemplo respecto a lo que Él estaba enseñando, y hasta ese momento ha enseñado muchas cosas, pero está hablando acerca de que el hombre insensato entonces es aquel que construye sabiendo todo lo que se viene adelante y a pesar de eso lo sigue haciendo. Eso es un hombre insensato. Mateo capítulo 25 versículo 1 dice lo siguiente. Mateo 25:1, el Señor entonces dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Si usted alguna vez ha leído esta historia de las 10 vírgenes, el contexto de Jesús es enseñando acerca de las señales antes del fin, Mateo capítulo 24, y lo que está haciendo a través de Mateo capítulo 25 y el ejemplo de las 10 vírgenes es aprender a estar preparados en nuestra vida para lo que el Señor va a hacer. Y entonces el Señor coloca el ejemplo de 10 vírgenes esperando a sus esposos. Y lo que ocurre con este ejemplo es que nos coloca entonces a las prudentes y a las insensatas. Entonces nos da el ejemplo y nos habla que las prudentes llevaron el combustible necesario para poder esperar a su marido. ¿Qué hicieron las insensatas? No planificaron, no lo tuvieron en cuenta, sabían que se les iba a terminar, que no les iba a funcionar, que no les iba a alcanzar, y a pesar de eso lo hicieron. Eso es ser un insensato. A veces, mis amados hermanos, aún en detalles, y yo se los he dicho a veces, tal vez una de las cosas que me considero, y si a usted le he fallado, creo que sí lo he hecho, es que me considero puntual. Me gusta la puntualidad. Y yo pensaba, eso no es de ahora, eso es de hace mucho tiempo, desde jovencito yo he sido así. Y entonces, ¿qué ocurre a veces? Y yo le digo a mi esposa a veces, la gente hace planes para llegar tarde. Usted hace planes para llegar temprano, pero también puede hacer planes para llegar tarde. Y lo tremendo del caso cuando hablamos de ser insensatos es que hicimos planes para llegar tarde al lugar y aún llegamos a tratar ¿cómo sería la palabra? A tratar de decirle a las personas por qué llegamos tarde y a tratar de solventar el problema o el momento, tal vez, y hasta historia nos inventamos. Mejor dicho, usted, una película de James Bond le quedó cortica tratando de convencer a la gente por qué llegó tarde, en vez de decir, mire, yo hice planes para salir tarde. Yo sabía que era a las 10 y a las 10 solamente me estaba arreglando porque hice planes de llegar tarde. Y aunque no me crea en esos pequeños detalles, aún podríamos actuar de manera insensata. Y usted dirá, pastor, ¿en serio? Créame, porque según el ejemplo que el Señor nos está dando, y claro, esto tiene que ver con estar preparado para todo lo que el Señor va a hacer en los tiempos futuros, escatológicamente, pero aún en nuestra vida cotidiana, usted y yo podríamos comportarnos de manera insensata en lo que planificamos, en lo que queremos hacer, en cómo lo queremos hacer. ¿Por qué? Porque a veces sabemos aún o que no va a funcionar o que tenemos que mentir respecto a eso y aún así lo hacemos. Yo conozco personas que a veces mienten para hacer negocios, pero ¿saben qué terminan diciendo? Una mentirita blanca no le va a hacer daño a nadie. Eso para mí tiene que ver con una persona insensata, porque si tú le estás diciendo una mentira a alguien para poder hacer un negocio, aún eso te convierte en un mentiroso. Tú lo estás planificando, lo estás haciendo premeditadamente, y ahí es donde nosotros entendemos que tarde que temprano eso traerá ¿qué? Un resultado negativo sobre tu vida. ¿Por qué? Por lo que dicen, hermanos, cae más fácil un cojo que una mesa. ¿O cómo es el dicho? Bueno, en fin, pero así cae más fácil un mentiroso que hace eso. Pero escúcheme algo, ahí es donde usted y yo necesitamos verdaderamente pedirle al Señor que nos pueda ayudar. ¿Por qué? Porque yo no le estoy diciendo que usted y su comportamiento normal sea de alguien insensato, pero podríamos tener apartes en nuestra vida donde lo podríamos practicar.
Y lo que yo descubro, mis amados hermanos, es que el insensato es aquel que ve el mal o lo malo que le puede ocurrir y aún así lo hace. Aún así lo hace. Sabe las consecuencias y aún así sigue adelante. Sabe que eso está mal y en vez de reconocer que está mal, quiere convencer al resto del mundo que está bien, sabiendo que al final tú eres el que vas a asumir las consecuencias del mal que está haciendo. Número 2, la segunda característica que yo veo de una persona insensata, ¿sabe qué es? Una persona insensata es contenciosa o pleitista. Insensato es aquel contencioso o pleitista. ¿Por qué? Cuando yo veo los sinónimos de lo que es un insensato, dice es alguien prudente, sensato, juicioso, cuerdo, que tiene sentido común. Pero cuando veo lo que define a un insensato realmente, veo que es alguien imprudente, irreflexivo, irresponsable, irrazonable, necio. No hay nada más tremendo que tener una discusión con un necio. Por eso la Biblia nos dice que la necedad está atada al corazón del muchacho. Y si usted es una persona adulta y está actuando como un muchacho, significa que aún puede terminar actuando neciamente. No sé cuántos de ustedes han tratado de convencer a sus hijos de algo de lo cual ustedes ya se convencieron. Mire, a veces los muchachos creen que van a agarrar el mundo con las dos manos. Y usted ya viene de allá de haberse estrellado. Y usted les está tratando de hacer entender que así no es, que por allá no es. Y entonces, ¿cómo usted convencer a alguien terco, cabeciduro, que no va a permitir que usted le convenza? Al final, que termina diciendo la gente, bueno, vaya usted y pégase contra el mundo, yo se lo he querido evitar. Y ahí es donde van, se golpean contra el mundo los muchachos y después vienen ya golpeados con la cabeza abajo. Papá, sí, ya me di cuenta que sí era verdad lo que me habías dicho. No se lo dije pues, porque a veces ese es nuestro actuar. Pero lo que yo descubro es que a veces el insensato tiende a ser contencioso o pleitista. El insensato se convierte en un rebelde sin causa. Y esto nosotros lo vemos a veces espiritualmente, con diferentes doctrinas, diferentes temas teológicos, doctrinales, de otras corrientes doctrinales, donde usted quiere hablarle a alguien tal vez de lo que usted ha leído, ha estudiado, ha creído, pero a veces esas conversaciones no van a llevar a ningún lugar. Usted va a encontrarse con una pared de alguien que simplemente está tratando de escucharle algo que nunca lo va a convencer de lo que usted está hablando. Y a veces cuando estamos en medio de situaciones, eso es lo que ocurre. ¿Por qué? Porque el insensato es aquel que está más preparado para contender que para venir y solucionar. En Gálatas capítulo 3 verso 1, mire lo que dice Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos, el apóstol Pablo les está hablando y les dice: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Pablo llama insensatos, necios a esta iglesia de los Gálatas. Ellos habían comenzado muy bien recibiendo la palabra, el mensaje, creyendo en el Señor como Salvador en su resurrección, y comenzaron a ir falsos maestros a este lugar a enseñar una doctrina diferente. Ellos se habían deleitado en la presencia de Dios, en su gloria, en su poder. Habían creído en lo que el Señor estaba haciendo. Los mismos discípulos habían sido tal vez parte de este testimonio en cuanto a algunos de ellos. Pero escúcheme bien, en esto radica la apostasía. La apostasía tiene que ver con el corazón de alguien donde ha visto y ha sentido la gloria de Dios, donde ha visto el poder de Dios, donde han habido milagros, señales, prodigios, pero al final la persona que hace comienza a negar aún la existencia de Dios. Yo conozco personas que han tenido una relación con Dios maravillosa, han visto milagros, señales, prodigios, y al final le dicen a uno, para esconder cosas en su vida: no, es que yo me relaciono con Dios a mi forma.
Y mis amados hermanos, para mí es un pensamiento insensato. Es un pensamiento donde está tal vez a las puertas de la apostasía. Porque si yo me he deleitado en la gloria, el poder de Dios, si he recibido sanidad, milagros, ¿cómo yo voy a dar un paso hacia un lado diciendo que ya no creo en Dios como debería creer? Ahí es donde Pablo les está diciendo a ellos, a la iglesia de los Gálatas, insensatos. Y por eso comienza en el primer verso diciéndoles: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién os hechizó? ¿Quién les dio una enseñanza diferente? Y yo le podría cambiar la palabra y decirles: ¿quién los embobó? Porque a veces, hermanos, uno ve personas dentro de la misma iglesia en este tiempo que vienen a la iglesia, hablando de la iglesia en general, no Comunidad de Gracia, pero le puede tocar a alguien un domingo a las 7 de la mañana, aquellos que tocan a las 7 de la mañana, domingo, sábado, y usted viene y dice: ay, pastor, conocí la verdad, creo que me voy a cambiar de iglesia. Y mire, el mejor encabezado para eso es: hermano, ¿quién nos embobó? Si comenzaron en el espíritu, van a terminar en la carne. Me regañaron este domingo pasado porque estaba hablando acerca de la inteligencia emocional, y en una de las partes dije: a veces no podemos ser tan brutos. Y entonces me regañaron porque usted nos está diciendo bruto. Me dijo mi esposa, no me dijo nadie. Yo a mi esposa le recibo lo que me diga. Y entonces le dije: sí, mi amor, no los estoy llamando brutos. Voy a aprender a cuidar más mis palabras para que no se sientan incómodos. Pero mis amados hermanos, si usted está conociendo a Dios y lo ha conocido y ha disfrutado de sus bondades, sus maravillas, y usted sabe que Dios es eterno, que Él es el Hijo, que Jesús es el Hijo de Dios, que está a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, Sanador, glorioso, todo lo demás, y un domingo o un sábado le tocan a la puerta y usted dice que conoció la verdad, tampoco hasta allá pues. Pero ahí es donde actuamos como personas insensatas. Y por eso Pablo les dice a ellos: ¿quién nos fascinó? Ustedes comenzaron bien, pero están terminando mal, y por eso los trata de ¿qué? De insensatos. Mis amados hermanos, Pablo entonces no solamente les da este nombre o este apelativo a ellos, adrede lo está haciendo. Les está diciendo que ellos caigan en la cuenta de lo que están pensando, de cómo lo están haciendo. ¿Y sabe por qué? Porque lo que ocurre con los Gálatas es que se estaban volviendo contenciosos respecto a la enseñanza y a la doctrina. Ellos estaban comenzando no solamente a negar su fe, sino también a contrarrestar las enseñanzas que se les había dado de Jesucristo. Pero esas enseñanzas venían con poder y autoridad. Ellos habían visto milagros, señales, prodigios, y al final estaban desconociendo todo eso que habían visto a través de haber creído en Jesucristo y el Espíritu Santo manifestándose en ellos, y habían querido comenzar a creer en otras cosas diferentes. Por eso Pablo algunas de sus cartas las dirige es para poder solucionar este problema de los falsos maestros. Y mis amados hermanos, la carta a los Gálatas no es la excepción. Pero para mí una persona insensata o necia es aquella persona que se vuelve contenciosa, que se vuelve pleitista. Usted me podría decir, y claro, tiene toda la autoridad para decirle: pastor, entonces si estamos en algo en desacuerdo respecto a la doctrina en la iglesia, no podemos hablar. Claro que pueden hablar, hermanos. Una cosa es hablar y una cosa es que usted abra su corazón respecto a lo que no está claro, pero usted con un corazón claro permita una guianza en su vida y colocarnos en común acuerdo respecto a una enseñanza o a una doctrina. El asunto es cuando yo quiera hablar contigo, pero tú ya tengas radicado en tu corazón una respuesta y no vas a escuchar el razonamiento de nadie más. Ahí entonces es donde podemos llegar a la insensatez. Y eso es lo que Pablo está tratando de solucionar. El insensato es tan razonal y tan necio que puede retroceder aún en su fe. Miren lo que dice Proverbios capítulo 21:20. Proverbios 21:20 dice: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. La Biblia de Dios para Todos, este mismo verso dice: el sabio guarda las provisiones, pero el necio o el insensato desperdicia las provisiones.
¿Por qué? Porque el insensato termina siendo alguien que no valora lo que tiene o lo que ha recibido. Por eso se vuelve insensato. Por eso a veces usted y yo a nuestros hijos queremos darles la enseñanza del valor de las cosas en su vida. Un celular, un vehículo, la ropa, porque deseamos que no se comporten de manera insensata. Porque el insensato lo que hace es que disipa. El insensato no valora. El insensato no tiene en cuenta el costo o el valor que algo tiene en sus manos. Por eso cuando Pablo le habla a los Gálatas y le dice que ya Cristo para ellos fue predicado, y aquel no solamente acerca de su crucifixión, sino también de su resurrección, Pablo les está diciendo quién les ha cambiado esta enseñanza. ¿Qué fue lo que ocurrió en ustedes? Porque ahí es donde terminamos en pleitos vanos simplemente por terquedad. Pero termino con este punto y es donde quiero por los próximos minutos llevarlo. ¿Podemos nosotros cambiar un camino que tal vez hemos escogido de insensatez? ¿Puede alguien revertir esto en su vida y caminar de manera diferente? Por eso es este mensaje. Yo creo que sí, sí lo podemos. Y tal vez muchos lo hemos hecho, por eso le decía, no necesariamente su vida es una vida de insensatez. Puede que algunos eventos, usted y yo, porque me incluyo, nos hayamos comportado de esa manera. Pero lo que estoy tratando de hacer a través de este mensaje es que usted y yo nos volvamos más proactivos. El poder pensar un poco más a través de nuestras acciones. Por eso en el mensaje del día domingo de ser inteligentes emocionales. Usted y yo deberíamos pensar un poco más antes de hacer o antes de hablar. No simplemente desbocarnos para poderlo hacer. Y aún respecto a este tema, usted y yo deberíamos aprender de que si hay cierta insensatez en nuestra vida, usted y yo lo podemos revertir. Lo podemos cambiar. ¿Cómo lo podemos hacer? Para mí Cristo Jesús sigue siendo la solución. Usted puede ir con un psicólogo y le pueden dar otra solución, con un psiquiatra y otra solución, pero para mí como pastor a través de la palabra me trae la solución. Usted y yo tenemos la oportunidad y la mayor oportunidad, y es a través del Señor, de que o si nos hemos comportado en esta forma insensata, o si en algunos eventos de nuestra vida nos hemos manifestado en esta manera, usted y yo podemos revertir esto. Usted y yo podemos participar de lo que la Biblia nos dice, de esta nueva naturaleza donde todas las cosas son hechas nuevas. No podemos solamente decir así nos hizo Dios y así moriremos. No, podemos cambiar y hacer algo diferente. Y ahí es donde Dios nos da la oportunidad, ¿sabe de qué? De revertir tal vez parte de nuestros errores y hacer algo mejor en nuestra vida y a través de nuestra vida. Pero la pregunta es, ¿puede alguien cambiar su camino de insensatez? La respuesta es claro. Por eso estamos aquí. Por eso mi deseo no es que usted se vaya dándose golpes en el pecho diciendo yo lo soy, ya el pastor me lo dijo, me describió a mí. Ese no es mi propósito. Mi propósito es que si usted y yo tal vez tomamos la decisión de reconocer que en algunos momentos de nuestra vida nos hemos comportado de esta manera, o aún en muchos aspectos de nuestra vida nos comportamos de esa manera, es pedirle al Señor que nos ayude. De eso trata. Por eso maduramos, por eso crecemos a través del mensaje y de la palabra. Pero les decía al principio, mensajes como estos normalmente los pastores no predican. ¿Por qué? Porque preferimos mejor que ustedes estén ahí sentados, cómodos, creyéndose tal vez muchas cosas que sí nos deberíamos creer. Pero mi pregunta es, ¿qué nos va a preparar a nosotros para un viento recio? ¿Qué nos va a preparar a nosotros para cuando estemos en un problema, en una necesidad, en un conflicto? Porque ahí es donde lo que usted y yo hemos cimentado de manera correcta a través del Señor nos va a ayudar para estar preparados para esos momentos difíciles. Mis amados hermanos, los días malos pueden venir. Usted puede estar en su casa y recibir una noticia mala, incorrecta. Algo ocurrió, algo pasó en la economía, alguien falleció, alguien ya no está. Los días malos usted y yo vamos a estar propensos a ellos. La pregunta es, ¿tiene usted la solidez necesaria para esos días malos? Porque si yo le estoy diciendo que los días malos vienen y que los tiempos son difíciles, entonces no seamos insensatos, construyamos de manera correcta nuestros proyectos. Tratemos de hacer las cosas de manera correcta, no lo hagamos al montón como todo el mundo lo hace. Porque al fin y al cabo, cuando vengan todos estos fuertes vientos
Y estas corrientes y estas inundaciones nos golpearán, nos pegarán, ocurrirá lo mismo, pero al final usted y yo nos mantendremos. ¿Y cuál va a ser la diferencia? Mis amados hermanos, como comencé al principio, soldado avisado no muere en guerra. Si usted sabe que por ahí no le funciona, no lo haga. Y por eso le decía, mira, hay mensajes que usted va a escuchar aquí en la iglesia, no es un capricho mío. Yo oro por el mensaje que les voy a decir acá, para que no se convierta en una acusación, en una amenaza, en una carga para usted, pero sí que nos ayude a madurar y a crecer un poco, porque de eso se trata. ¿Para qué salir allá afuera pensando que somos unos campeones si nos dicen feos y nos queremos morir? No entiendo. Yo prefiero mejor que podamos cimentar bien lo que hemos creído en Cristo Jesús, y que cuando venga el enemigo a querernos, hermanos, desestabilizar o dañar o destruir, usted y yo tengamos la capacidad de pararnos firmes a través del Señor, y que el enemigo no haga su voluntad en nuestra vida, sino que sea la perfecta voluntad de Dios en nuestra vida. Pero usted y yo podemos revertir este tipo de comportamientos, claro que sí. Miren lo que dice Tito capítulo 3 verso 3. Y Pablo escribe a Tito lo siguiente, Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, está hablando Pablo, y cuando habla nosotros, tiene que ver con algunos de ellos. Y dice, nosotros en otro tiempo éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Verso 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, nos cambió la vida. Significa que cuando el Señor viene y se manifiesta en su vida y en mi vida, hay tantos errores que usted y yo hemos podido haber cometido y tantos comportamientos de los que no nos alegramos, que lo que hace esa gran salvación sobre nuestra vida y esa maravillosa revelación de Cristo en nosotros, ¿sabe qué es? Nos ayuda a transformar y a ser cambiados. Y por eso Pablo habla en tiempo futuro diciendo, porque nosotros también éramos, tiempo pasado. Pablo no está hablando de que son en ese momento, éramos. ¿Antes de qué? Antes de que el Señor se manifestara en sus vidas. Y usted y yo deberíamos pensar de la misma forma, ¿qué ha ocurrido en su vida y en mi vida después de que el Señor se manifestó en nuestra vida? Y yo no le estoy hablando de perfección, pero sí le estoy hablando de que tiene que haber un cambio, tiene que haber una diferencia. Si usted llega a venir, si usted no sé, ha llegado a la iglesia, no comunidad de gracia, sino a la iglesia 5 años, 10 años, 20 años, en algo tiene que haber una diferencia, porque es lo que estamos construyendo. Porque si no hay una diferencia, discúlpeme, podría aplicar y decir, entonces le compararé con un hombre insensato, que sabiendo los 1000 mensajes que ha escuchado, ha construido su casa sobre la arena y ha hecho todo lo malo sabiendo que le va a ir mal. Es un hombre insensato. Pero la pregunta es, ¿qué cambio realmente ha habido en tu vida después de venir a la iglesia? Aquí han habido personas, y por eso a mí no me preocupa, y usted tampoco nunca condene eso, que vienen nuevecitas. No hay nada más hermoso que ver una persona nuevecita en la iglesia, porque todo es diferente, todo es nuevo. Yo tengo personas que cuando yo oro por ellos y terminan, mire, me dicen, Padre, muchas gracias. Y yo me voy a enojar. Yo les digo, yo me siento feliz de que estén aquí, pero ¿sabe qué me hace más feliz? Que a los 2, 3, 4 meses después del discipulado, su avanzado, uno ve un cambio en ellos que me alegra el corazón, me emociona. La pregunta es, usted lleva 20 años en el evangelio, ¿usted se ve cambio en su vida? No le estoy, esto no es una pregunta capciosa.
Pero hablando del tema y de que Dios nos puede ayudar a revertir nuestra insensatez, es que debería de haber un cambio. Por eso Pablo dice, nosotros que en otro tiempo éramos. Y da toda la lista y entre eso dice que eran insensatos, tercos, cabeciduros. Mira, hermanos, y aquí no está mi esposa, gracias a Dios, porque me estaría ahí diciendo un montón de cosas. Si había alguien terco, cabeciduro, era yo. En serio. Yo decía, por donde cabe la cabeza se mete todo el cuerpo. Y ahí, hermano, está uno como contorsionista porque ni cabía y estaba uno tratando de hacer un montón de cosas que sabía que no iban a servir. Pero si algo el Señor ha trabajado en mi vida, porque todavía lo sigue haciendo, es que ya no soy tan terco. Porque a veces mi terquedad terminaba no solamente dañando mi existencia, sino dañando mis relaciones. Y yo le podría decir que ahorita eso es una de las cosas que he podido cambiar. Porque encontré, hermanos, que eso tiene que ser parte de ¿qué? De nuestra vieja naturaleza. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Significa que sí se puede revertir. Y mire lo que dice en Efesios capítulo 5 verso 15. Pablo le habla a la iglesia de Éfeso y recomienda ver su forma de comportarse y tratar de mejorar su forma de comportarse. Y mire lo que le dice en Efesios capítulo 5 verso 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. No podemos andar como, ni como necios, sino como sabios. Y les termina diciendo, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso es que ellos miren su manera de comportarse. Y si encuentran que su manera de comportarse no es coherente con lo que están creyendo, Pablo les está animando a que cambien, a que sean sabios, inteligentes, a que hagan algo diferente. Pero en la siguiente parte, Pablo les dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y si yo retrocedo este pasaje y lo junto, es que Pablo les está diciendo, miren cómo se están comportando. Y cuando vean cómo se están comportando, miren si cómo se están comportando es lo que Dios desea de ustedes. Porque si yo me estoy comportando mal y vengo y lo reviso conforme a lo que Dios desea de mí, su perfecta voluntad, y descubro que no es la forma en que Dios desea que yo me comporte, pues yo tengo una solución. O me sigo comportando igual sabiendo que a Dios no le agrada, o cambio para poder agradar a Dios. Pero Pablo les dice, no sean insensatos. Si ustedes se dan cuenta que como se están comportando no es la manera en que Dios quiere, cambien. No sean insensatos. Y se los digo, mis amados hermanos, porque a veces uno más que nadie sabe, porque sabe, si lo que está haciendo y cómo habla le agrada a Dios o no le agrada. Usted no me lo tiene que venir a preguntar a mí. Por eso yo a veces en forma de chiste, el hombre que viene me dice, pastor, yo quiero que me aconseje. ¿Será malo, pastor, que mi esposa esté en casa y yo tener otra novia por afuera? ¿Será malo, pastor? Dígame. Mire, hermano, si usted no sabe qué es malo, yo lo voy a hacer entrar en razón de un golpe. A ver si así se le acomoda el tornillo. ¿Cómo que me tiene que preguntar a mí si eso es bueno o malo? Uno sabe porque sabe qué es bueno y qué no. Pero la pregunta es, si usted sabe que esa forma de comportarse es mala y lo sigue haciendo, y usted sabe que así no agrada a Dios y lo sigue haciendo, la palabra nos enseña que eso tiene que ver con la insensatez en el corazón del ser humano. Mi amado hermano, Pablo nos dice que analicemos nuestro estilo de vida y que tratemos de cambiarlo y tener un propósito
porque sí podemos revertir tal vez los errores que hemos cometido. Pero finalizo con esto. Mateo vuelve otra vez, el mismo ejemplo que les hablaba, y con este quiero terminar. Y Mateo capítulo 7, versos 24, la segunda parte de lo que leímos al principio del hombre insensato. El Señor da la otra parte de un hombre sensato. Y dice Mateo 7, 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, el que no las hizo, Jesús dijo, este es un hombre insensato. Pero el que las hizo, el que acató el consejo, el que escuchó lo que Dios le estaba hablando, dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque como estaba establecida la casa y edificada la casa sobre la roca. Y a este hombre que dice el Señor que lo comparará a un hombre prudente, y yo podría decirles a un hombre sensato. Mis amados hermanos, los tiempos no son buenos. Yo creo que últimamente por la tecnología y todo lo que está ocurriendo y tantas cosas, tantos rumores de guerra y todo lo que usted está escuchando, especialmente en este país, la parte económica, moral, personal, todo lo que escuchamos cotidianamente, ahora ya ni ver noticias queremos. Y si usted está viendo todo eso, ¿cómo se está preparando para eso? ¿Qué es lo que está haciendo? Porque si yo estoy viendo que los tiempos son malos y que hay un montón de señales y todo lo que se habla y se dice, la degradación de todas las cosas, pero yo estoy ahí antes bien bacanal, metido en la degradación, pues el mismo resultado va a haber sobre mi vida. Pero yo tendría que ser un poco prudente, sensato, sabio. Y es venir y prepararme y saber que todo está ocurriendo, que toda esta degradación está pasando. Pero yo debería de esforzarme por hacer algo de manera diferente, a propósito, adrede. ¿Para qué? Para que cuando venga todo esto en contra de mi casa, mi familia, mi vida, yo pueda hacerle frente. Porque mire, las mismas cosas que vinieron sobre el hombre insensato y tumbaron su casa o lo que había construido, vinieron también, según el ejemplo que Jesús da, sobre el hombre sensato prudente. La diferencia fue el lugar y cómo se construyó. Significa que usted y yo podemos tener esa oportunidad de hacerlo. Y hoy quiero animarlos con algo, mis amados hermanos. Todos cometemos errores y los hemos cometido en el pasado. Pero siempre con Dios vamos a tener una solución. Siempre con Dios lo vamos a tener. No seamos duros de corazón ni cabeciduros. No tratemos de convencer a Dios que lo malo que estamos haciendo es bueno. No. Mejor pidámosle a Dios que nos ayude a cambiar, a ser transformados a través de su amor, de su poder, a que haya un cambio rotundo en nuestra manera de comportarnos, de hablar. Y que el Señor en esta noche pueda ayudarnos a colocar bases sólidas de nuestras vidas para que cuando venga todo esto que el enemigo ha querido hacer en el último tiempo, dentro y fuera de la iglesia, nos encuentre preparados. Encuentre preparado su matrimonio, porque créame, hermanos, hoy en día el cuento de la infidelidad, tanto en hombres como en mujeres, está al orden del día. Todo el problema hoy, lo que se está viviendo en la sexualidad del ser humano, todo este problema de género, usted y yo necesitamos prepararnos. Ahora todos los rumores económicos, las guerras que según todo lo que está ocurriendo y se va a avecinar, pero usted y yo necesitamos construir algo sólido. Que cuando venga el enemigo nos encuentre preparados. Que cuando venga el enemigo para acecharnos o querernos dañar, nos encuentre con cimientos profundos. Y claro, yo no le estoy diciendo que los problemas a usted no le van a pegar, sí, porque por eso el ejemplo que el Señor coloca, le van a pegar los problemas, las dificultades, las necesidades, pero ¿sabe la diferencia? Usted y yo vamos a estar preparados, bien cimentados, bien firmes, y los problemas nos pegan, pero no nos van a derribar. Y mis amados hermanos, para mí eso es ser una persona sensata y aprender a hacer algo diferente conforme a lo que sabemos que los tiempos son difíciles.
Pero yo sé que los tiempos son difíciles. Vamos para la iglesia un domingo. Para la iglesia. Es que estoy muy cansadito. Eso te va a decir el diablo cuando te dé un revolcón allá afuera. No deberíamos de levantarnos aún en contra de nuestra propia voluntad, porque ahí es donde nos vamos a preparar. Por las mañanas las oraciones. Hermano, ¿por qué no viene y antes ni siquiera venir acá? Y no, pastor, es que no tengo tiempo, no puedo ir a la iglesia. Es por teléfono. Y algunos yo creo que abren el teléfono y se duerman escuchando la oración, pero por lo menos la abrieron. Pastor, es que me mantengo muy cansado. Pastor, usted no sabe mi vida. Sí, pero tienes que prepararte, porque los tiempos son difíciles. Al enemigo no le va a importar si estás cansado o no. Él va a venir y de la misma forma te va a querer derribar. A él no le va a importar si estuviste muy ocupado trabajando, ocupado. Él va a venir por tus hijos para dañarlos y destruirlos. A él no le va a importar en qué estabas gastando tu tiempo o tu economía. A él no le va a importar. Pero tú y yo necesitamos estar preparados, porque si no nos preparamos, el enemigo nos va a dar una tunda, una paliza. ¿Y sabe dónde está la insensatez? De que usted sabe que ese es el oficio del enemigo en contra de usted y su familia, y aún así usted no se prepara. Estamos ahí como si estuviéramos en la playa de vacaciones y todo lo tomamos a la ligera. Pero mis amados hermanos, necesitamos prepararnos para todo lo que el enemigo ha querido hacer en este último tiempo. ¿Puede usted y yo podemos revertir la insensatez o momentos de estos que hayamos tenido? Claro, hermanos. Por eso esta última parte del mensaje. Pero por favor tenga cordura verdaderamente de ver las cosas y de traer una solución. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Deme una sonrisa aunque sea, hermano. Pélame el colmillo un momentico. No se vaya enojado conmigo o enojada conmigo. Medite más bien en esta palabra y pídale al Señor que nos ayude, porque los tiempos son difíciles. No saben nuestros hijos cómo están siendo atacados, nuestros matrimonios, la economía, hermanos, en este país. Por eso yo creo que este mensaje es muy necesario. Y yo quiero que se vaya animado meditando en esta palabra, y que usted piense en aquellas cosas en lo cual sí deberíamos tratar de cambiar y prepararnos. Amén. ¿Por qué no se para ahí donde usted está y permítame orar? Si usted solo levanta sus manos, yo quiero que cantemos esta canción por un momento, que usted tenga paz, que esta palabra llegue a su espíritu, que usted la pueda atesorar y guardar ahí, que usted pueda ahí donde usted está permitir y pedirle a Dios: Señor, ayúdame a ser sensato. Señor, ayúdame a quitar toda terquedad, a quitar todo lo que tal vez me separa de ti, de hacer lo correcto, de colocar orden en mi vida en ciertas situaciones. Pero dígaselo al Señor en esta noche. Descansa en el Señor, pero también que usted y yo estemos avisados a través de la palabra, a través de lo que vemos. Y mientras adoramos al Señor, pídale al Señor, hermano y hermana. Pídale al Señor que nos preparemos para lo que viene, que estemos bien cimentados, fundamentados, que estemos firmes, que el enemigo no nos pueda robar nuestra familia, nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestra fe. Él se va a meter con todo, pero que no lo pueda hacer, porque usted y yo estamos cimentados en la roca y nadie nos moverá de ese lugar. Pero que hoy usted y yo podamos pensar claramente en este tema, en el nombre de Cristo Jesús.